Efectivamente, en nuestro hospital tenemos una mortalidad habitual como hospital en 24 horas de 5, 6, 7 personas. Y que esto ha aumentado en los últimos días producto del aumento de casos de COVID. Y este aumento de casos, ¿no es cierto?, nos ha llevado a tener un número mayor de fallecidos dentro de la anatomía patológica. Entonces, lo primero que hay que aclarar es que no existe ningún cadáver en pasillos del hospital, como aparece en esas imágenes. Todos los cadáveres que hay están dentro de la unidad de anatomía patológica. Nosotros sabemos que en una situación de pandemia, y no vamos a ser diferentes al resto del mundo, hay un aumento en la mortalidad. Es lamentable, pero es un hecho real y que tenemos que saber manejar. Ya lo han vivido, ¿no es cierto?, países del hemisferio norte, en Europa, en Norteamérica, también en China. Y para el respecto, ¿no es cierto?, nosotros, con nuestra capacidad normal hospitalaria, no podemos manejarlo completamente. Y en ese sentido es que, como ustedes ya bien saben, y lo comentamos en una nota de prensa el día lunes pasado, estamos en proceso de adquisición de una cámara mortuoria, un container mortuorio, para poder manejar adecuadamente estos cadáveres. Si pudiera confirmar, la fotografía de ayer corresponde precisamente a cadáveres por coronavirus y usted decía que no son pasillos. ¿Qué lugar es entonces? A ver, ya le dije, ¿no es cierto?, que corresponde a anatomía patológica, que es el lugar donde en todos los hospitales se depositan los cadáveres. Ahora, respecto a si son todos coronavirus, no es así. Parte de estos pacientes son fallecidos por coronavirus, pero también no nos olvidemos que es un hospital y que fallece gente por otras razones. ¿Tiene un detalle, doctor? Perdón, déjeme completar la información que le tengo que dar y voy dando los detalles. Hasta este minuto, ¿no es cierto?, nosotros manejamos normalmente alrededor de 6 cadáveres por día. En el día de ayer, ¿no es cierto?, fueron retirados 9 cadáveres. El total que tenemos en este minuto son 21 cadáveres. En el día de ayer, de los 11 pacientes que fallecieron, 5 corresponden a coronavirus, que están confirmados. Ahora, respecto del manejo, porque esa es la pregunta que usted me va a hacer, ¿no es cierto?, nosotros estamos en este minuto, y como lo dije el lunes pasado, en la adquisición de un container mortuorio para depositar estos cadáveres. Mientras tanto esto se accede, estamos en proceso de trasladar cadáveres, ¿no es cierto?, gracias a la gentileza del Servicio Médico Legal. Ahora, ¿qué es lo que dificulta más todo este proceso? Son dos cosas. Primero, efectivamente hay un aumento en el número de cadáveres. Segundo, estamos viviendo una situación donde por restricciones, debido a cuarentena, en fin, el acceso al hospital muchas veces de los familiares no es fácil. También hay pacientes que fallecen en condición de no identificados, que son los que más se demora en retirar. Y finalmente, ¿no es cierto?, lo que yo les quería decir a este respecto es que más allá de un hecho que es real y más allá de un hecho que es esperable en estas condiciones, lo que sí tenemos que dejar claro ante la comunidad, que no se debe actuar de esta manera. Es terriblemente doloroso, ¿no es cierto?, actuar con morbo y hacer un festín de una situación que para mucha gente es dolorosa. Y yo creo que todos ustedes están de acuerdo conmigo en que si fuera un familiar nuestro el fallecido, alguien en su casa está sufriendo. Y cuando se festina con este tipo de noticias, nos duele a todos como sociedad. Director, hay un colapso que hablan las personas afuera, hay de la familiares de pandemia, pacientes hay que un hablan de un colapso. colapso que incluso fueron 6 horas las que esperaron en una ambulancia. A ver, estamos hablando en este minuto del tema de fallecidos, ¿no es cierto? Y efectivamente, cuando hay un proceder que es intrahospitalario, porque esas fotos que salieron circulando las tomó alguien de este hospital, incluso en horario no hábil, está cometiendo un acto que atenta contra la probidad administrativa. Nosotros estamos regidos por una ley, que es nuestro estatuto administrativo, como funcionarios públicos, y tenemos que tener un buen comportamiento en nuestro quehacer. Por lo tanto, es mi obligación como
autoridad hospitalaria iniciar un proceso de investigación sumaria, y más que una investigación sumaria, un sumario administrativo respecto a el hecho del actuar de este funcionario que filtró esta fotografía. ¿Hay diferencias en el manejo de un fallecido por COVID y un fallecido por otras causas, en cómo se almacenan los cuerpos? ¿Hay diferencias o debiera haberlas? Yo creo que su pregunta es muy atingente. Y para sacar algunos mitos, Julio desde el estudio. y para sacar algunos mitos, ¿no es cierto?, de esto. La transmisión del coronavirus es transmisión por gotitas. Es decir, al momento de respirar, la transmisión por gotitas, y que ustedes bien conocen por todo lo que se habló en este tiempo. Cuando un paciente fallece en nuestro protocolo hospitalario, además está la guía MinSal y nosotros, ¿no es cierto?, le pusimos un poco más en nuestro protocolo hospitalario, todo paciente fallecido de COVID se deposita en una bolsa mortuoria que es sellada en forma definitiva, no permeable. Y de hecho, cuando se entrega a su familia, a sus deudos, se entrega también en un ataúd sellado, no abrible. Por lo tanto, a pesar de que el riesgo de contagio es tendiente o asintótico a cero, ¿no es cierto?, se toman esas medidas siempre de precaución. No existe un manejo diferenciado, salvo el depósito en bolsa mortuoria, ¿no es cierto?, de la entrega de cadáveres a la familia. Doctor, ahora podemos hablar del supuesto colapso que habría afuera. Hay familiares que reclaman que desde ayer estuvieron en ambulancia casi 6 horas para ser atendidos. Bueno, El examen PCR más de 15 horas esperando. a ver, esa noticia ha sido recurrente en este último tiempo. Estamos en situación anormal respecto a un funcionamiento. Primero, el Hospital San José es el único hospital de la zona norte de Santiago, es donde concurre toda la zona norte de Santiago. Normalmente nuestro servicio de urgencia funciona de una manera a full. Evidentemente en esta situación se complica mucho más aún cuando derivación y prácticamente que es el tema de las ambulancias, que ya lo comentamos, volver a comentar estas cosas se hace reiterativo y ya las respuestas han sido dadas. Normalmente, ¿no es cierto?, la atención tiene una cierta demora, en el sentido que si llega un paciente grave y ocupa todos los recursos, alguien va a tener que esperar, y eso ya se los dije el lunes. Por lo tanto, no tiene sentido estar repitiendo una respuesta del mismo tipo. Pero lo que pasa es que llegaron nuevos ventiladores, doctor, pero no hay dónde ubicarlos, no hay espacio físico. No. Por eso preocupa el colapso, porque dar las respuestas todos los días, pero esto va en aumento. No, a ver... La presidenta del Colegio Médico dice que no hay espacio físico, el Colegio Médico de Santiago, que no hay espacio físico. ¿Dónde instalar esos ventiladores más allá de que lleguen, digamos? A ver, yo personalmente no conozco, salvo por imágenes, no conozco a la presidenta del Colegio Médico, yo no la he visto nunca acá. No sé si ella conoce el hospital. Colegio Médico de Santiago. Ok. Ya, ok, Regional Santiago. Sí, Bueno, Enrique, internista de este hospital. Sí, con quien he tenido, ¿no es cierto?, varias conversaciones al respecto, en más de alguna oportunidad. Bueno, en nuestro hospital, nosotros partiendo con una unidad de 11 camas UCI, en este minuto tenemos 30 camas UCI. 30 camas UCI. Triplicamos nuestra capacidad de pacientes UCI. De tener 11 pacientes u 11 espacios, ¿no es cierto?, de ventilación mecánica, en este minuto tenemos las 30 camas de la UCI, tenemos habilitación para 8 en el servicio de urgencia, y además convertimos la unidad coronaria en 6 pacientes ventilados más. De una disponibilidad inicial de 11 ventilaciones UCI, en este minuto sobrepasamos las 36. Al día de ayer en la tarde teníamos 8 cupos de ventiladores mecánica disponibles, y eso sin recurrir todavía al backup, que son los equipos de anestesia. ¿Es verdad ¿Están que los no están equipos recondicionando el área de la necesarios, unidad de UTI para técnicos para hacerlo reconvertirla en funcionar? UCI? A ver, en la reconversión, ¿no es cierto?, la UTI se transforma en UCI, y el médico quirúrgico, que era sala común, se transforma en UTI. Por lo tanto, de 21 camas UTI que disponíamos antes de este proceso, en este momento tenemos 53, de las cuales ya están en capacidad de función total 25. Director, ¿No ¿cuál es real el entonces protocolo que había con personas respecto a la hospitalizadas carta en los que hay de atención quirófanos, acá? doctor? Porque los familiares se quejaban que habían adultos mayores en el suelo y sentados durante muchas horas. A ver, yo no- Está todavía en un quirófano. A ver, gente hospitalizada sentada en un quirófano. Esa información no es real. No, con respecto No, a la con carpa de ventilación, doctor, afuera, con que estaban ventilación. sentados en Pero, una a ver, silla, decían, si y en el estamos- suelo, incluso pacientes adultos mayores. A ver, a mí no me consta de ver pacientes sentados en el suelo, no me consta. Y respecto a su pregunta de que Personas hay... no COVID en un quirófano,
digamos, intubados con ventilación en el quirófano. A ver. Eso habla de que no habría espacio, digamos. No, eso no es que tampoco Ya, eso es por eso efectivo. le No, pregunto, no, no. por eso le A ver, a mí me da mucha molestia que se transmita información que no es cierta. Respecto de pacientes ventilados en quirófano, es una estrategia que tenemos planificada ante eventuales situación de que un paciente se complique en piso y que transitoriamente, mientras se ubica la cama en una UCI, ¿no es cierto?, para su ventilación definitiva, se va a ventilar transitoriamente en pabellones. La otra estrategia, ¿no es cierto?, que también puede llegar a ser más masiva en caso de ser necesario, es transformar la recuperación de pabellones centrales del hospital, donde disponemos una capacidad de 10 ventiladores mecánicos extra mediante las máquinas de anestesia. Director, ¿Ok? ¿cuál es el protocolo para las personas que están en esta carpa? ¿Existen camillas afuera? ¿Quiénes van a ese lugar? A ver, la carpa fue diseñada, ¿no es cierto?, para atención ambulatoria. No fue diseñada para atención de hospitalizados. Para hospitalizar está el hospital. ¿Ok? Pero hay Bien. personas que han estado 3 horas ahí. A ver, esperar 3 horas en un servicio de urgencia es una situación, ¿no es cierto?, que a nadie le gustaría, Y 3 días. pero es una situación normal. ¿Ok? El 3 container días mortuorio, esperando ¿cuándo en carpa. llegaría, doctor, el container mortuorio? De a uno, por favor. El container mortuorio, ¿cuándo llegaría? Bueno, el container mortuorio, ¿no ¿Cómo es cierto? funciona también? A ver, el container mortuorio, ¿no es cierto?, es un container, como usted conoce, va a tener capacidad para 48 cupos y donde van a poder ser depositados los cadáveres a una temperatura que los pueda mantener. Bien, les agradezco mucho, muchas gracias. ¿Cuándo llega ese container, doctor? Don Camaro, entonces hará las palabras. Teóricamente mañana, pero lo más probable es que eso se pueda retrasar hasta el lunes. Entonces, Mientras tanto, esta silla de declaración perdón, no me del empuje. funcionario. Mientras tanto, ¿no es cierto?, vamos a depositar, o que hágase a la gente interesa de servicio médico legal, vamos a trasladar cada vez de ser necesario a médico legal. ¿Ok? Muchas gracias.